Señores, formalmente saludos, buen día tengan ustedes. Aquí estamos nosotros para compartir como cada viernes su revista semanal de corte academicista, Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, a través de la plataforma Franklin Onésimo Tavares Sánchez, Fox Dominicana Radio, Fox Dominicana TV, Arcoíris Digital 98.9 y por el YouTube Franklin Onésimo Tavares Sánchez en diferido para la plataforma Arcoíris Digital 98.9. Hoy vamos a hablar de reclutamiento de personal en la administración pública de carrera administrativa. Es el tema que traemos a colación en momentos en que el próximo gobierno se encuentra en un proceso de reclutamiento de personal y que se presenta un conato de crisis con las comisiones de empleos que ha designado el gobierno entrante de la República Dominicana. Vamos a analizar a la luz de los cánones que se estilan para la administración de empresas justo en el área de recursos humanos, el proceso de selección y reclutamiento. Quisiéramos recordar que lo que aplica el sector privado no es distinto a lo que debe aplicar al sector público. Hablemos de el reclutamiento y selección de empleos como una norma que los administradores de empresas conocemos al dedillo. Y hoy vamos a hablar del perfil del puesto en función de las vacancias que pudiesen presentarse. Son aspectos vitales que debemos ir viendo sobre la marcha. Aspectos que debemos ir viendo sobre la marcha para lograr una sociedad más justa. Así que ese es el tema que vamos a ver nosotros hoy en Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Bueno, director, ahora sí vamos con la presentación del programa. Bueno, ya sí, como habíamos anunciado en la pre-apertura del programa, un desglose de temas sobre tópicos actuales. Hablaremos hoy de reclutamiento y selección de personal en la administración pública de la República Dominicana y de cualquier país. Hablaremos de carrera administrativa. Y lo primero que debiéramos comenzar destacando sobre este importante tema es cuándo se puede producir un reclutamiento y selección de personal. Los administradores de empresas hemos sido instruidos en función de que para que haya un reclutamiento y selección de personal debe haber primero y en lo posible un puesto vacante, y en función de ese puesto vacante o ese conjunto de puestos vacantes, entonces verificar el perfil del puesto. Y hoy en este programa vamos a hablar del perfil de puestos vacantes en las provincias, no específicamente en la provincia en la que está
esta estación y estos medios en las provincias. Las vacancias en las provincias son aspectos que debemos ir viendo sobre la marcha. En sanguinonesiomontavallesánchez.com vamos a decir, primero, puestos vacantes, renuncias, cancelaciones, son elementos básicos para hablar de reclutamiento y selección de personal, creación de nuevas plazas, apertura de instituciones, de empresas. Fíjense que hablamos de reclutamiento y selección en el sector público. Otra causa que pudiese llevar a el reclutamiento y selección de personal en la entidad laboral es el tener un banco de elegibles. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, lo que es un banco de elegibles. Que una buena gestión de recursos humanos, de capital humano, debe tomar en cuenta siempre tener un banco de elegibles. Y es que lo que aplica a la administración privada también aplica a la pública. La República Dominicana, como muchos países en vías de desarrollo, subdesarrollados, como usted quiera llamarles, ve cada 4 años un espacio perfecto para desbaratar lo que se ha hecho y traer gente nueva que lo puede hacer mejor. Aparentemente. O es un espacio para premiar a compañeritos y compañeritas que se pusieron firmes a hacer campaña política. En los países desarrollados, en los cuales la carrera administrativa se respeta, y justo por eso hablamos de países desarrollados, usted tiene, sin lugar a dudas, que la mayoría de posiciones no dependen de qué presidente, de cuáles congresistas, de cuáles alcaldes hayan ganado. Existe un conjunto de técnicos inamovibles de sus funciones a menos que no hayan cometido delitos y acciones que violen, que riñan con el ordenamiento para el cual fueron contratados. Hasta que la República Dominicana no tenga un plan nacional de desarrollo, un plan estratégico de desarrollo, que sea consensuado con todas las fuerzas políticas, ideológicas del país, para que la carrera administrativa se haga fuerte y tengamos empleados de carreras que no sean movidos sin importar el gobierno que venga, no podemos hablar de desarrollo. Porque es que un empleado cuando llega a una posición por primera vez, tanto en el sector público como en el sector privado, es a empaparse que va. Y lo correcto sería que ese empleado entre por los puestos bajos para que se genere un proceso de inducción en el puesto y luego pueda ir siendo ascendido. Hay una serie de la cual he visto muchas versiones que se llama Jefe Incógnito, en la cual dueños de empresas han llegado a sus propias compañías camuflajeados como simples clientes, como simples obreros, para hacer una auditoría operativa interna en el aspecto administrativo que les ha revelado serias dificultades. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar de reclutamiento y selección de personal en la administración pública. En nuestra condición de profesional de la administración de empresas, vamos a decir que en un país donde no se respetan las normas, no se respetaron en ninguno de los gobiernos democráticos, cada 4 años, o por lo menos cada cambio de filiación partidaria, usted tiene, al margen de los cargos electivos, que los cargos electivos deben estar siempre abiertos para que el pueblo sea quien reclute. El pueblo es quien hace la verdadera selección y reclutamiento de personal para diputados, senadores, alcaldes, regidores, directores distritales y vocales, al igual que presidencia de la República. Ese reclutamiento y selección de personal se da por los derechos constitucionales que tenemos de elegir y ser elegidos a través de un proceso electoral
que organiza el Tribunal de Elecciones en la República Dominicana, y entonces esas autoridades, esos legisladores locales y nacionales que resultan de ahí han debido presentar sus propuestas, sus iniciativas, sus propuestas e iniciativas al país y hacer una campaña abierta para convencernos de que ellos son los mejores candidatos a dirigir funciones que son públicas. Óigalo bien. Y ahí, aunque usted no lo haya enfocado, se lo estoy enfocando yo, ha habido un reclutamiento y reclutamiento personal. El reclutamiento ha comenzado por el comité de base del partido, por el comité municipal, por una comisión electoral del partido que ha verificado un reclutamiento interno en el cual se violan a veces muchos derechos y los partidos no siempre han definido correctamente el perfil del candidato o más bien precandidato, que debiera ajustarse a lo que dice la ley electoral, lo que dicen las normas constitucionales para elegir y ser elegido en la República Dominicana. Pero bueno, mal que bien, el reclutamiento y selección de personal se cumple con los cargos selectivos y por eso de ahí la autenticidad, la inamovilidad de esos funcionarios hasta que no concluya el periodo al que fueron electos, porque el pueblo llano es quien los ha reclutado y quien los ha seleccionado. Pero hablemos del grueso de puestos públicos que no son sometidos al escrutinio de la población. ¿Cómo se está reclutando personal? ¿Cómo se está reclutando personal en la República Dominicana cuando viene un nuevo gobierno municipal como nacional, violando las más elementales normas de la administración pública? Y no es en este gobierno, en el que pasó, en el que viene, en el otro, no, ha sido en todos. El país invierte recursos millonarios en la actualización, capacitación de sus recursos humanos en la administración pública, recursos humanos que salen de sus impuestos, de los míos, y cuando ese recurso humano está en capacidad de devolver al país lo que con mis impuestos ha recibido a través del servicio, se encuentra con la sorpresa, o no con la sorpresa, porque es lo que se estila en Dominicana, de que tiene que irse para su casa y muchas veces lo aprovecha el sector privado y tenemos a un gobierno gastando dinero, a un Estado gastando dinero a dos manos para capacitarle personal al sector privado, y ese personal se manda por el caño porque ganó otro partido. Y un sentimiento tercermundista nos diría, bueno, pero que ganó otro partido. Y ya el hecho de que ganó otro partido debe permitir que se generen cambios. Pero ¿hasta qué punto esos cambios pueden ser totales? ¿Hasta qué punto una promesa de campaña puede colocarse por encima de la ley? ¿Hasta qué espacio un compañerito o compañerita que consiguió una cantidad de X votos piensa que ese es un mérito suficiente para ocupar una función? Y yo voy aquí a desmitificar ese proceso, porque si hablamos de institucionalizar al país, si hablamos de elegirnos por las leyes, y es el discurso que ha vendido el presidente electo, entonces no debe bastar el que usted haya sido un compañerito y haya conseguido unos cuantos votos para usted ocupar un puesto. Ese pudiese ser un requisito previo en otra función, pero los puestos que están disponibles, que no corresponden a la carrera administrativa, están a discreción del presidente y de los subalternos que designen cada función. Pero lo ideal es que cada día vayamos aumentando la cantidad de puestos de la administración pública para que, como ocurre en grandes naciones, solo los puestos burocráticos
burocráticos sean los que se bailoteen. Cuando el país tenga por lo menos un 50 o un 60% de puestos inamovibles porque corresponden a la carrera administrativa, y que haya un conjunto de gentes con la experiencia en el tiempo, en la continuidad del Estado, en los cuales usted y yo hayamos invertido nuestros impuestos para capacitarlos, y que no importa quién gane, encontremos esos rostros ahí en las oficinas públicas, hablaremos de eficiencia y eficacia en la administración pública de la República Dominicana. Mientras eso no ocurra, tendremos caras nuevas en todos los puestos, comenzando a aprender. Y se toman 4 años y no aprenden. Muchos. Así que, haciendo ese preámbulo, voy en el siguiente segmento a hablar de selección y reclutamiento. Y voy a caer en algún momento con el caso que nos ocupa en las provincias. Debo recordar que Fox Dominicana, Departamento Consulting, somos asesores de tesis, tesina, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales. En Fox Dominicana Consulting somos su opción alternativa, asesores de estudiantes, de profesionales en todos los niveles. Cuando en la administración pública hay un cambio de gobierno, lo que se quiere en estos países debiese ser que una comisión de profesionales haga un levantamiento de información luego de ser designada una comisión de transición. Esa comisión de transición se reunirá con la comisión de transición del alcalde, del gobierno central, del ministerio, de la dirección o dependencia de que se trate, para obtener un informe pormenorizado de las posiciones que no corresponden en carreras administrativas y que están sujetas mediante la ley a ser verificadas. Es esa reunión de esa comisión de transición bipartita, salientes y entrantes, la que permitirá saber la disponibilidad de puestos. Esa comisión deberá ser conformada preferiblemente por gentes con el suficiente tino y carácter para entender que la información que maneja ahí es información de Estado. ¿Qué ha pasado tradicionalmente con las comisiones de transición? Bueno, que los datos que van recibiendo de las autoridades salientes no bien los tienen en las manos cuando ya los 30 segundos los están soltando los medios de comunicación, lo cual es bochornoso y desdeñable en un proceso de reclutamiento y selección, porque ¿qué es lo que debe hacer esa comisión que debiera estar conformada preferiblemente por profesionales? Obtener la información para llevarla al seno del gobierno entrante y verificar los procesos. Si luego que el gobierno entrante asuma funciones, se verifica que en el gobierno que sale han habido actos de corrupción, perfectamente se generan expedientes y se someten a la justicia, o más bien a la justicia, y todo aquel que haya violentado la legislación enfrentará su culpabilidad o inocencia. Pero cuando no se sigue ese proceso y los datos que recibe la Comisión de Transición entrante son para llevarlo a los medios de comunicación, como si estuviéramos en política, se desvirtúa el debido proceso. Se desvirtúa el debido proceso. Bien, vuelvo al tema. Ya tiene la Comisión de Transición entrante la información de los puestos disponibles en cada dependencia. Lo primero entonces que debe esa Comisión de Transición verificar cuáles son de carrera administrativa y cuáles están disponibles para ser removidos. Teniendo listados los que deben ser disponibles para ser removidos, lo que sigue se llama perfil del puesto. ¿Y a qué le llamamos los administradores perfil del puesto? A la descripción de funciones, de actividades, de responsabilidades, de capacidades que deberá tener un postulante
para ser candidato a esa posición. Describir las actividades diarias del puesto. Describir quiénes son sus subalternos y quiénes son sus superiores, porque en correcta aplicación de la administración, no importa que usted haya sido el presidente municipal del partido o que haya sido un presidente de zona, cuando usted entra a la administración pública, si usted por su posición académica, por su currículum, cayó como viceministro, el que está en el rol de ministro es el jefe suyo, aun usted sea a nivel partidario el presidente municipal, provincial o nacional. Pero si usted en una estructura administrativa pública calificó para ser el administrador de una institución, y hay otro que en el partido tiene mayor rango y su perfil solo le permitió ser reclutado para una subdirección, para una posición alterna, pues en el organigrama, y fíjense que hablo aquí de organigrama, organigrama no es más que la presentación gráfica de la manera en que está organizado el Estado, con 3 poderes, con ministerios, con direcciones, con un congreso, con 2 cámaras, con unas oficinas provinciales de los congresistas, con un poder municipal estructurado por alcaldías y por juntas distritales, con un poder legislativo municipal y una parte ejecutiva. A grosso modo, así opera la administración pública en la República Dominicana. Y hay gente que ha hecho política y ha estado haciendo análisis generales de que como yo fui presidente, como yo fui directivo de zona, a mí me toca tal puesto. Y uno aspira que como se le ha vendido al país un gobierno del cambio, vamos a tener institucionalización. He visto gente de los medios de comunicación quejarse en esta provincia y en otras de que fulana o fulano no hizo campaña política, no lo vimos con la banderita y ahora va a tal ministerio, a tal posición. Es que vamos a estar claros, un país, una ciudad no puede estar en manos del compañerito o compañerita porque consiguió los votos. Debe estar en manos del personal capacitado, y si ese personal capacitado no corresponde a su partido, si ese personal capacitado no hizo campaña política, pero es el que tiene las condiciones, pues mire, en normas de administración pública es el que va para el puesto. Que le demos una posición vacante en un estado que no respete los concursos, porque lo correcto sería que todos los puestos, excepto los puestos burocráticos, vayan a concurso. Y que cualquier dominicano o dominicana que pague impuestos tenga la posibilidad de presentar su currículum al Estado como reclutador para que el Estado lo bailotee. Que no solo tengan posibilidad de presentar su currículum los compañeritos del partido que ganó. Que al final un ciudadano no se ha tomado en cuenta porque se maneja incorrectamente ese reclutamiento de elección. Bueno, ese es otro tema. Pero debiera cualquier dominicano tener la oportunidad de llevar un currículum, no a la comisión necesariamente de empleos que se está formando ahora, lo cual considero un despropósito, porque perfectamente esa comisión de transición yo pienso que es correcta que se formara para colectar la información, pero luego de colectarla y habiendo el Poder Ejecutivo entrante nombrado los ministros, lo correcto sería que esos ministerios designen comisiones de reclutamiento y selección que, basado con la información que le dio la Comisión de Transición, vean el perfil. Los ministerios, no es posible que dejemos toda la decisión al presidente. Hay que descentralizar la administración pública. El presidente y su equipo debió verificar perfectamente los perfiles, los currículas de los candidatos para escoger los ministros.
Pero habiendo definido esto, entonces esos ministros debieran accionar lo mismo y las comisiones de empleos de transición, presentar el levantamiento de información, los currículas de los candidatos, pero esos ministerios debieran tener la oportunidad de generar un espacio donde ciudadanos que no son del partido puedan presentar sus currículas, porque hay casos en especial en comunidades distritales apartadas en los que no vamos a encontrar un personal nativo con las capacidades y calificaciones. Dicho esto, profundizo en lo que es reclutamiento. Los administradores de empresas hablamos de reclutamiento al proceso de atraer candidatos con sus currículas hacia la entidad que tiene la función vacante. Eso se llama reclutamiento. El reclutamiento se producirá en la administración privada mediante información en redes sociales, en periódicos, etcétera, etcétera. Pues en la administración pública ese reclutamiento debiera producirse mediante la colocación de información en todos los medios posibles de que tales o cuáles posiciones están disponibles. Esa información de las posiciones que están disponibles para ser movidas, porque no son de carrera administrativa, no solo debiera ser del dominio del partido de la Comisión de Empleos del gobierno entrante. Debiera ser el dominio de todo dominicano que pague impuestos. Es esa publicación de esas vacancias en la administración pública lo que permitiría que los candidatos con el perfil idóneo se acerquen. No a la comisión de transición, que su función, repito yo, debe ser la de colectar la información, sino al ministerio ya designado. Al ministerio ya designado para que haga esa verificación. Repito, reclutar en administración pública y privada es atraer los candidatos, pero para atraer esos candidatos debiera haber una publicación del perfil del puesto. Director de tal actividad, de tal área. Yo voy, por ejemplo, en estos momentos a compartir, déjenme verificar aquí, un ejemplo de perfil de puesto para administrador hospitalario. Administrador hospitalario. Ustedes se van a sorprender la información que me sale sobre el perfil del puesto para un administrador hospitalario. Vamos a ver. Un gerente administrativo o un gerente hospitalario debe ser un profesional emblemático, que tenga la capacidad de gestionar e integrar el centro y la correcta gestión patrimonial del hospital, de la policlínica, de la ciudad sanitaria de que se trate. Un gestor, un gerente administrativo de una entidad de salud, no pudiéramos contemplar y suponer que tenga un rango que no alcance al bachillerato. El perfil del puesto para la posición de administrador de un hospital, de un subcentro, preferiblemente debiera ser un licenciado en administración de empresas, un licenciado en contabilidad o de cualquier carrera de negocios. Preferiblemente con maestrías o especialidades en el área de salud. Si verificamos la ley de salud de la República Dominicana, tiene información valiosísima sobre el perfil del puesto de un gerente administrativo de una entidad de salud. Si usted hizo campaña por el partido y usted no tiene ese perfil, pues mire, ese puesto no es para usted. Pero en un caso que no pudiese ser lo ideal, que no se haya conseguido un
compañero del partido con ese perfil de profesional de carreras de negocios o de especialidades en gestión en el área de la salud, por lo menos un profesional de otra área con un grado mínimo de licenciatura, si no lo hubiese de maestría. Es preferible un profesional de cualquier área para ocupar una administración de un centro de salud, cual que sea, que alguien que solo sea bachiller. No se trata de que compañero fulano o fulana hizo los méritos y consiguió tantos votos y vamos a nominarlo para administrar un hospital. Porque yo le pregunto, ¿qué puede hacer en favor de un hospital una gente que ni siquiera bachiller es? Cuando le hablemos de presupuestos, un administrador de un hospital recibe unos presupuestos. Debe planificar. Esas son parte de las funciones de un administrador de un centro de salud. Planificar. Hay gente que está confundida entre el director de un centro de salud y el administrador. El director, su función es puramente de salud. Pasa que aquí muchos directores usurpan el rol del administrador y los subyugan. La función de un director de un hospital tiene que ver con los servicios, con la prestación de los servicios, con todo el proceso para garantizar que la salud se le devuelva al paciente. Ahora bien, el administrador es el ente operativo quien programa, quien planifica, quien organiza, quien dirige, quien ejecuta, quien controla. Y debiera saber de planificación, debiera saber de proyectos, de presupuestos. Hablamos de un administrador de un hospital. Y si yo le dijera a usted ahora mismo que verifique los candidatos administradores de los hospitales de Valverde, de Luis L. Bogar, de Laguna Jalada, de La Esperanza, los candidatos que están ahí en estos momentos presentados por la Comisión de Transición de Empleos, ¿cuáles de ellos tienen el grado mínimo de licenciados en cualquier área? Pero no se concibe en una posición como esa presentarnos a simples bachilleres o menos que bachilleres, porque es que la calidad de su gestión no será la más adecuada, porque no se ajustan al perfil. Entonces, fíjense cómo hablo de reclutamiento, la selección. Si en algo estoy de acuerdo con la Comisión de Transición y la Comisión de Empleos, es en el proceso de las ternas. Claro, si se va a manejar el tema de manera política, que fulano, que el compañero, que se fajó, que trabajó, hablamos de un gobierno de cambio. Entonces, si es un gobierno de cambio, no podemos seguir con la misma piñata de siempre. Dijo el presidente Abinader, y usted busca sus publicaciones, de que se contratarían los candidatos idóneos, y si lo que se busca no es durar 4 años, como han acostumbrado la mayoría de gobiernos del PRD, que fueron dirigidos por la gente que hoy dirige el PRM, porque el 95-96% del PRD se fue al PRM y sus prácticas están ahí. ¿Por qué los gobiernos del PRD no han durado tanto? Eso lo voy a debatir en otro tema. Pero reclutar es ver todos los currículas, ver todos los expedientes y hacer un banco de currículas, de expedientes con los que tengan el mejor perfil. Y no debe una comisión municipal de empleos o provincial seleccionar, porque no están facultados para eso. Eso debe hacerlo el presidente vía el ministerio. Entonces, es correcto que al ministerio se le envíe por lo menos una terna. Por lo menos una terna. En lo posible. En lo posible. Si no tuviéramos más candidatos con el perfil, pues se manda uno, pero dejando al ministerio la libertad de ver los procesos. Así que usted recibe 40, 50, 80, 100 currículas para un puesto público vacante. Si estudian en sus currículas, se depuran, este no, este sí, pero este no y este sí no es en función de que hizo campaña por el partido.
porque puede que todo lo que mandó ahí en una primera instancia es del partido, y los que no son del partido debieran enviar su expediente vía el ministerio, que es de todos. Hay un solo puesto, pero hay 40 expedientes. Nos quedamos con 5, con 10, que son los que más cumplen. Entonces, esos 10, esos 4, esos 5, esos 3, que son los que más cumplen, que cualquiera de los 3 tiene el perfil del puesto. Entonces, ese depurado va a entrevista preliminar. ¿Qué es lo que hablamos en reclutamiento de personal como entrevista preliminar? Ese llamamiento al candidato para verificar lo que dice en su currículum con certificados, con aval. Ahí no vale la carta de que yo soy presidente de la zona tal, de que yo generé, no. Ahí debe valer es la calificación suya para el puesto. No que a mí me recomendó el diputado, el alcalde fulano, no. La calificación suya para el puesto, porque usted no va a una finca personal, usted va a administrar los recursos del Estado, míos y suyos. Y no importa qué partido haya ganado, el partido que gana, sus funcionarios públicos son empleados suyos y míos. De todo dominicano o dominicana que pague impuestos, son empleados suyos y míos. Y deberán servirnos por igual a los compañeritos del partido y a los que no. Entonces, la propuesta de la terna, yo asumo que vino en la comisión de transición de gente con cerebro que tiene una idea mínima de lo que es el reclutamiento y selección personal. El designar a una gente automáticamente ya viola las normativas de reclutamiento de personal y de selección. Ese personal que está en la terna son los precandidatos a la posición. Que cualquiera de los 3, 5, 10 que hayan sido colocados ahí tenga las condiciones, y esos currículas, esos expedientes deben ser guardados con sigilo, independientemente de que una gente sea escogido o no. ¿Por qué? Porque le mandamos a un ministerio una terna para la administración de un hospital, que es el caso que he tomado como ejemplo en este programa hoy. Y escogieron al número 2 de la terna. ¿Y los otros 2 expedientes hay que votarlos? No. Ellos van a un banco de currículas, a un banco de expedientes, porque pudiese ser, y lo correcto es que el Código Laboral de la República Dominicana nos manda a que, aunque sea un día antes de los 3 meses, la administración privada más bien, si en 3 meses usted no desafilió a ese empleado, ya él adquiere unos derechos laborales y le tocan prestaciones. Yo digo, lo que aplica el sector público debiera aplicar el sector privado y viceversa, pero no siempre es así. Debiera el Estado tener una estructura administrativa que verifique el desempeño de esos empleados y en 3 meses, 6 meses como máximo, esos empleados que fueron contratados deben ser evaluados. No por compañeritos del partido, sino por técnicos con capacidades para ver si están desarrollándose en función del perfil del puesto para el que fueron contratados. Si no, entonces debiéramos desafiliarlos, debiéramos mandarlos para sus casas y buscar entonces entre los otros postulantes que tenemos sus currículas para no volver a repetir de nuevo el proceso de selección de personal. Y por eso el banco de candidatos es importante. Y ese banco de candidatos se adquiere en el reclutamiento de personal. La selección ya comienza con la entrevista preliminar, con escucharlo. Pero el que a usted lo nombren no es una patente de corso para que usted tenga 4 años en el puesto. No, señor. Porque hay gente que se endiosa y comienza a maltratar al usuario. Y el usuario de los servicios públicos de la República Dominicana es el verdadero jefe de la institución pública. Y si verificamos la calidad de los servicios, nos encontramos con empleados cherchando, haciendo ventas en las instituciones públicas en un alto porcentaje, porque nunca he de generalizar. Empleados que si tú no eres del partido, no llevaste una tarjeta, no te dan un trato igualitario. Y, aunque usted haya llegado al puesto por el partido,
Ustedes deben servir a todos por igual. Y debiéramos generar encuestas de eficacia, encuestas de satisfacción, como lo hacemos en el sector privado, en el sector público. Entonces, la selección de personal es el proceso posterior al reclutamiento, es la escogencia. Esa escogencia se hará con el candidato más idóneo. Y yo no quiero suponerme que en un gobierno del cambio vamos a tener administradores hospitalarios sin el perfil del puesto. No podemos ir a un hospital a robar unos medicamentos, a coger los medicamentos que se compran con sus impuestos y con los míos para dárselo al compañerito. No. Un gerente hospitalario habrá de buscar la manera de garantizar la calidad del servicio de las inversiones y también procurarse alianzas públicas privadas para que ese hospital reciba el apoyo del sector privado, reciba el apoyo de las iglesias, las asociaciones. Es hacer una verdadera revolución de relaciones públicas para que la sociedad en sentido general sea apodere de ese hospital. Porque no bastaría con los recursos que le genere el Estado. ¿Con qué parte no voy a estar de acuerdo? Bueno, con que un patronato suplante la función del equipo de gestión del hospital. El patronato puede acompañar, puede ayudar, puede guiar, puede apadrinar, pero los patronatos que ha planteado el presidente electo no pueden sustituir al administrador, al equipo de gestión, pueden sugerir en el hospital si es lo correcto, porque no está contemplada en el organigrama de reclutamiento de la administración pública, la administración de patronatos, aunque son necesarios como auxiliares, como padrinos, como ayudadores, en parte de esa gestión de relaciones públicas que debe hacer el hospital, esa alianza pública-privada para conseguir que ONGs nacionales e internacionales, que iglesias, que clubes de servicios ayuden al hospital. Y para eso no se puede ser un simple bachiller, para eso debe tener usted el perfil del puesto. Estoy realizando hoy administradores hospitalarios, como los directores provinciales y regionales de salud, habrán de ser médicos, profesionales graduados, pero si tenemos profesionales graduados en medicina y hay uno que además de graduado en medicina tiene una maestría en administración de salud, ese debe tener mejor posibilidad de ocupar el puesto, aun sea un simple compañerito del partido. Y por eso en países que respetan esas normativas, usted se encuentra que de repente nos traen un director de salud provincial o regional o de un hospital que no andaba garajeándose en las calles, porque se supone que en un país desarrollado los profesionales no debiéramos estarnos garajeando en las calles para conseguir un puesto, debiéramos tener la capacidad. Ahora bien, si además de eso tiene la afiliación con el partido, mucho mejor. Pero es que el gobierno que surge de unas elecciones solo le hace falta el voto del partido y de la gente para ser electo, pero luego que es electo se autentifica cuando le da servicio a todos. Así que vendrán decepciones, pero hace falta que los partidos comiencen a hacer una campaña desde ahora para hacerles saber a los compañeros políticos que si quieren aspirar a un puesto, tienen que estudiar, carajo. Tienen que graduarse, tienen que ir a la universidad o los institutos técnicos. Si usted quiere hacer carrera política, capacítese. No basta con que usted sea muy popular, señores. Por ahí nos estamos viendo regidores, por ejemplo, escogidos, publicando en las redes con atropello de idioma de Cervantes. Y en breve tiempo veremos a muchos de esos regidores aspirando a diputados o senadores. Y yo me niego a creer. Yo no le voy a dar un voto mío nunca a un ciudadano que aspira a diputado, senador, presidente de la República, que tenga mínimo un grado de licenciatura, mínimo, porque ¿qué es lo que va a planificar un carajo en el Congreso que ni siquiera bachiller es? Por más buenas intenciones que tenga asesores perfecto, pero mínimo un grado de licenciatura. Entonces, díganle a los compañeritos, y aprovechamos ahora con el trauma que se está dando y los pleitos para decirle
que si usted es político y es un buscavotos, tiene que volver al liceo, tiene que volver al colegio, tiene que volver a la universidad. Y debe llegar un momento que sea un requisito sine qua non. Usted quiere hacer carrera política, amigo, aprenda a hablar, haga especialidades de oratoria, de comunicación, para que entienda que en estos tiempos un político, un funcionario público, debe ser capaz de articular un discurso, una conferencia, de ir a los medios de comunicación y no ser el hazmerreír. Entonces, en dos áreas vitales que tiene que invertir un aspirante a político es en su capacitación a nivel profesional para obtener un título de alguien que quiere ejercer y en el manejo de su lenguaje gestual, corporal y oral. Son dos aspectos vitales. Aquí hay gente que son verdaderamente burros con ropas, que usted los invita a una entrevista y no se atreven a ir. Le ponen mil excusas. Yo que manejo medios de comunicación, que duro semanas mandando invitación, aquí hay gestores que nunca han ido a los medios de comunicación. Pregúntele al alcalde electo de Laguna Jalada a cuántos medios ha ido y a cuántos va a ir, porque no ha invertido en su capacitación en oratoria y te ponen mil excusas para no ir. Y así pasó con muchos precandidatos. Entonces, un político que no maneje la oratoria, un político que no sea capaz de ir a medios de comunicación y hablar y ser escuchado y entrevistado, no necesariamente por compañeros comunicadores del partido, es un político que desprestigia su institución. Pero un político que cuando le critiquen por las redes sociales, por los programas, ve a quienes lo critican como enemigos, no sabiendo que él es un administrador de impuestos públicos, es un político que no puede estar en ese puesto. Entonces, para los puestos no electivos, por favor, vamos a hacer un buen reclutamiento, una buena selección de personal. Que haya gente que se haya puesto guapos. Pues aquí tenemos a políticos del patio vueltos a la universidad. Ahí está UTESA, ahí está la UAS, ahí están las otras universidades. Comiencen ahora, que 4 años se van como nada, y ya en estos momentos se están montando los proyectos políticos del 2024. Comiencen ahora a volver a la universidad. Vaya donde doña Lina si está en Valverde, vaya donde don Cándido si está en Valverde, donde Solange y compañía, o vaya a Santiago, a esas universidades, a la capital, a otros sitios y pregunte, ¿qué carrera es buena para usted? Comience a estudiar y yo voy a iniciar una campaña por estos medios para que nuestros políticos nos presenten sus currículas. Vamos a dar a conocer los currículas de nuestros políticos de la provincia. Hay que capacitarse, hay que volver a estudiar. No se deje dirigir por gente que no tiene la calificación. Y si ya llegó al puesto por carambola, por política, entonces capacítese. Capacítese. Tenemos gente aquí que después de llegar a los puestos públicos han vuelto a estudiar. Pero no debe dirigir más que el rol de capataz, jefe de brigada, una gente que tenga un grado por debajo de bachiller. Porque es que la dirección, la supervisión requiere unos perfiles. Para dirigir gentes hay que tener relaciones humanas. Para dirigir gentes hay que tener liderazgo. Para dirigir gentes hay que conocer de empatía. Hay que ser proactivo. Para dirigir gentes hay que ser humanos, hay que saber planificar, controlar, ejecutar, dirigir. No es suficiente ser parte de un partido. Y esto lo digo en función de que el país necesita que no seamos, miren, pasamos una campaña electoral y pensábamos que ya íbamos a descansar. Después de la campaña electoral, mucha gente que hizo campaña política ha tomado las redes sociales para seguir ofendiendo a los que perdieron, para hacerse gracioso con el presidente actual. Y no se da cuenta que los que perdieron pagan impuestos y son parte del país y a ellos hay que servirles. Que la campaña política pasó, que se le ayuda al nuevo gobierno, no abriéndole más heridas, sino garantizando que los que perdieron colaboren en su provincia, en su región, en su país, con el gobierno actual. No es buscando enemigos, la campaña política ya pasó.
Y todo miembro del partido ganador lo que debiera hacer es pronunciamientos como lo ha hecho el presidente electo, pronunciamientos de concordia, pronunciamientos de armonía, pronunciamientos de seguimiento, para que todos entendamos que somos un país. Es en eso que tenemos que estar. Y si usted trabajó por el partido y los puestos vacantes que hay, usted no tiene el perfil, no se ande quejando como niña, fájese a estudiar, capacítese. Que usted era presidente de zona y eso le da un rango, embuste. Que usted era presidente municipal y eso le da un rango, embuste. Administración pública, eso lo puede servir a usted para que lo tomen en cuenta en los candidateables. Pero si no tiene las condiciones, nosotros vamos a pedir automáticamente el signo de los puestos, vamos a pedir los currículas para ver a quienes tenemos en esas posiciones. Y estamos seguros y esperanzados en que esas comisiones de transición van a escoger lo mejor para el país, porque debe llegar un momento en que digamos hasta aquí, el nombramiento de compañeritos y compañeritas desde hoy. Vamos a comenzar el proceso. Lo dice alguien que no ha ocupado solo una posición pública cuando doña Carmela Viscoso fue síndico de Esperanza. Vamos a una posición en contabilidad y catastro. Pero la vida entera hemos trabajado en el sector privado. En este gobierno que pasó, al cual apoyamos, no fuimos tomados en cuenta a pesar de nuestra capacitación, de nuestra calificación. De modo tal que yo no estoy sangrando a primera medida porque no he sido un funcionario nunca. A mí siempre se me ha impedido llegar a la administración pública a pesar de mi capacidad. Pero eso no es el caso. El caso es que en este momento debemos ver ese espacio como un espacio de oportunidad. El presidente electo tendrá nuestro apoyo de nuestros medios en la medida en que mande señales claras de que el país va a la institucionalidad. Y el reclutamiento y el reclutamiento personal es vital para que logremos eso. De verdad que eso es vital, se los digo yo. Son aspectos que debemos ver sobre la marcha. De este tema, nosotros evidentemente en Franklin Onésimo Tavares Sánchez seguiremos hablando. FranklinOnésimoTavaresSánchez.com, como revista academicista, como nuestro rol de profesional, hemos querido hoy traer algo de luz a gente que anda desesperado porque piensa que el requisito de haber votado por el partido es suficiente. No es suficiente. Hay que capacitarse, hay que estudiar. Deje de estar llorando. Si usted hizo campaña política y lo que le toca es una escoba porque su capacidad académica le da para la escoba, pues es la escoba. Entonces toca supervisor y capataz, es supervisor y capataz. ¿Quiere ser jefe regional, provincial, distrital, municipal? Muestre su grado universitario. Para eso están esas academias. Y si no lo tiene, no importa que usted tenga 40, 50 años, nunca es tarde para volver a estudiar. Hay programas de educación continuada. De este tema seguiremos hablando. Esto es FranklinOnésimoTavaresSánchez.com. Señor director, vamos con el bumper. Hasta aquí la entrega para hoy de www.FranklinOnésimoTavaresSánchez.com. Tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.FranklinOnésimoTavaresSánchez es una producción de quienes habla Franklin Onésimo Tavares Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-50